Hola, nosotros somos Mauricio Méndez Y Joseph Bañuelos. del 301 y les vamos a hablar de las generalidades de parasitología. Bueno, pues dentro de las generalidades de parasitología vamos a empezar a definir un término muy importante, que es la simbiosis. La simbiosis es un tipo de relación que se da entre dos organismos, pero que sean de diferente especie. Y bueno, hay varios tipos de simbiosis o de relación entre varios individuos de diferente especie. El primero es el mutualismo. El mutualismo es una relación en la que ambos van a resultar beneficiados. Y pues es una relación dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno muere, pues el otro también se va a ver afectado. Un ejemplo pues muy burdo que se me ocurre es el de una empresa en el que el dueño de la empresa se beneficia de los obreros, así como pues, los obreros de la empresa, ¿no? Sería el de algunas bacterias en el intestino que pues nos dan la vitamina A y pues nosotros a ellos les damos ahí un poco el medio para que vivan. Si morimos nosotros, ellas también mueren. Pues seguimos con otro tipo. Bueno, se me olvidaba que le puse aquí mutua en negrita para que recordemos de que la dependencia y la relación beneficia a ambos, ¿no? Entonces, cuando veas mutualismo, te acuerdas, ¿no? De mutua. Bueno, sí, vamos a seguir con la foresis. Foresis es una relación en la que un huésped simplemente transporta a un forente, ¿no? A otro, que se llama forente en este caso. Un foráneo, a mí me suena como foráneo. Y bueno, nos podemos acordar, fore, de fuera, afuera. Entonces, ¿qué haces con los de afuera? Les das un aventón y los transportas. Luego, vamos a ver otro tipo de simbiosis que es el comensalismo. En el comensalismo, vamos a ver que uno vive a expensas de otro, pero no le causa daño. Esto es muy importante, no le causa daño. Y pues otro ejemplo que se me ocurre es como cuando estás comiendo y de repente pues se te cae la comida y tus perros se la comen, ¿no? O sea, no te causan ningún daño, pero viven a expensas de lo que se te cae, lo que te sobra. Y comensal. Un comensal es alguien que come contigo, ¿no? Entonces ahí te puedes acordar de comida, ¿no? Bueno, vamos a ir con el parasitismo, que el parasitismo es en el que un organismo vive a expensas igual, a expensas de otro, justo como el comensalismo, pero en este caso sí lo va a dañar, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que entre estos dos conceptos, entre el comensalismo y el parasitismo, pues hay una relación importante. Esto es decir, que alguien que es comensal puede llegar a ser parásito. ¿Y cómo? Pues depende del daño. ¿Cómo le va a causar daño? Pues depende de la cantidad de inóculo. Es decir, hay algunos que necesitan tener 1.000.000 de parásitos para causar daño y hay unos que causan daño con solo 2 parásitos. También depende de los factores de virulencia, es decir, algunas moléculas de adhesión, enzimas que dañan los tejidos del huésped, del hospedero, y el espacio de ocupación. Por ejemplo, que obstruyan un conducto y que interfieran con la función normal. Ya por último es las fases del parásito. Es decir, hay algunos parásitos que tienen una fase que es infectante y con esta nos van a contagiar, mientras que hay una patógena que es la que causa el daño. Pero pues hay unas fases que no son ni infectantes ni patógenas y que si tenemos nosotros contacto con el en esas fases, pues no pasa nada. Ya por último, pues lo que depende del huésped es la susceptibilidad. Esto quiere decir que en ocasiones normales algún huésped puede ser que no sea susceptible a la enfermedad, puede ser susceptible. Esta diapositiva para ver este punto, que es la parasitología. Bueno, la parasitología es el estudio pues, de los parásitos, y eso está claro, pero que son protozoarios, helmintos y artrópodos. La definición de parásitos, de parasitología, aplica a los virus, para las bacterias. Por eso la parasitología médica va a estudiar estos organismos que dijimos y cómo afectan a los humanos. También la de los animales, pero solamente los animales que pueden pasarle el parásito o contagiar a un humano. Si quieren saber de otras especies, pues tenemos libros de biología más avanzados. Y bueno, vamos a seguir con la clasificación de los parásitos y los huéspedes. Los parásitos se dividen o se pueden clasificar, si quieres verlo así, en relación a los tejidos. Por ejemplo, si un parásito está dentro del cuerpo,
o parasita las superficies internas, más que superficies, los tejidos internos, se va a llamar un parásito endodérmico o endodermo. Y uno que se llama ectodérmico o ectodérmico sí afecta las superficies del cuerpo. También se puede clasificar según dosis, es decir, si su reproducción es intracelular, dentro de las células humanas, o extracelular. Vamos a ver que también el número de especies que pueden parasitar, es decir, estenoceno, quiere decir un parásito que puede vivir en un animal, puede vivir en el hombre, y después el hombre lo puede regresar para infectar al animal. En cambio, un eurixeno es uno que el animal le contagia al hombre, pero ya el hombre no se lo puede regresar o contagiar al animal. Bueno, pues también se pueden clasificar según los huéspedes que necesiten para su ciclo de vida. Por ejemplo, el monóxeno, pues aquí está fácil porque quiere decir que solo necesita uno, ¿no? Ahí tiene todas sus fases. Pero el poliéxino necesita varios huéspedes, ¿no? Y vamos a ver varios ejemplos. Algún parásito inicia en el mosquito, algún ciclo, y luego se va al humano, ¿no? O a escarabajos, etc. También se puede clasificar según el tiempo de parasitación. Si es accidental, quiere decir que no sabemos cómo, pero llegó ahí y no pasa nada. Prácticamente no es normal, es como una ocasional. Temporal, quiere decir que bajo algunas circunstancias llega al organismo, pero pues no es habitual que esté ahí y después se va a ir. Y permanente es cuando siempre está, ¿no? Desde que inicia sus ciclos hasta que se muere prácticamente el hospedero o el paciente. Ya por último, el ciclo de vida. Pues el ciclo de vida, si es homogónico o heterogónico. Homogónico quiere decir que su ciclo de vida lo hace en un solo huésped, y por eso le pongo gónico aquí, porque suena como a ciclo de vida, ¿no? Las gónadas y todo eso. Y pues también el hetero, pues sí es en varios, ¿no? Como el que les decía del mosquito, ¿no? Que hay partes en el mosquito y partes en la persona. Se recuerda, agónico, ciclo de vida. Se lo pueden preguntar en tu examen. Ya por último, vamos a ver la clasificación de los huéspedes. La pasada fue de los parásitos, esta es de los huéspedes. Que pues también huéspedes accidentales, la misma definición, que rara vez los encontramos. Un huésped completo es un huésped en el que el parásito hace todas las fases sexuales o asexuales. Y bueno, hay huéspedes que son intermedios, ¿no? Solamente ahí se llevan las fases asexuales, en la que el organismo es inmaduro. O un huésped definitivo, que es donde realiza las fases sexuales o inmaduras. Esto solo recuerda, un huésped completo abarca las dos. Bueno, la penúltima que vamos a ver es un huésped paraténico, que es donde el huésped simplemente sirve como un transportador. Ahí el parásito no se reproduce, no hace ninguna base, simplemente viaja, es como tomar un camión y llegar a un lugar donde va a parasitar, por decirlo así, ¿no? Y va a infectar. Y por último, el reservorio. Un reservorio es un huésped en el que va a estar almacenado este parásito y va a conservar la naturaleza infectante. Si me explico, esto prácticamente viene siendo una bomba del tiempo. Vamos a seguir hablando de la interacción entre el parásito y el huésped, pero antes, aunque corte un poco la continuidad de este video, resaltar algunos conceptos que no son esenciales y que puede ser un poco complicado si no los entendemos bien. Empezando, el parásito y la infección como tal va a depender de un microambiente, ¿ok? Tenemos como el sitio o la localización de la infección, el lugar donde tal cual está viviendo el parásito que nos está infectando. Y hábitat es que ese parásito nos va a convertir, va a ser de nuestro cuerpo o del cuerpo del paciente, va a ser su hábitat. Es importante entender también que la colonización no es lo mismo que la infección. La colonización es cuando tú tienes permanencia de parásitos en tu cuerpo, pero estos no necesariamente están produciendo una infección. Una infección debe tener establecimiento del parásito y sobrevivencia, y en algunos tipos de parásitos, los que lo permitan, van a tener también la reproducción ahí. Si yo tengo unos parásitos temporalmente, vamos a tener una colonización, pero no una infección. Sin embargo, una infección siempre tiene que tener colonización. Vamos a seguir hablando de que la extinción se define al momento en que ya no tienes ningún parásito y el huésped está totalmente libre de parásitos. Colonización es cuando tú no tenías parásitos y ahora los tienes.
Transporte es la forma en que ese parásito va a llegar a ti. Esto, como ya lo vimos, puede ser de muchas formas. Y vamos a hablar de que vamos a tener comunidades a momentos viviendo en el huésped. Eso quiere decir que va a haber más de una especie de parásito y estos van a ser como una especie de convivencia, formando comunidad con diversidad. Es importante también definir, para el caso de infecciones, lo que es la prevalencia. La prevalencia es el número de huéspedes infectados. Esto quiere decir el número de pacientes que tienen la enfermedad actualmente. Incidencia, por otro lado, depende de un rango de tiempo. ¿Cuántas personas infectadas nuevas en un determinado tiempo? No es lo mismo si yo digo que tiene una incidencia de 1, pero tengo que definir a fuerza si es un año o 1 en un mes. No es lo mismo tener una incidencia de 1 en un año a de 1 en un mes. Si me explico, siempre nos tienen que dar una línea, un parámetro de tiempo. También vamos a hablar de la densidad. Es el número de parásitos que hay en una muestra de tejido, no en todo el huésped, sino en una muestra. Es el número de parásitos que vamos a encontrar. La intensidad, sin embargo, es en todo el huésped, el número de parásitos que hay en todo el huésped. Intensidad también se le denomina carga parasitaria. La media abundancia va a ser la intensidad, o sea, el número de parásitos, pero en un promedio, y este promedio va a incluir también a los pacientes sanos. Esto quiere decir, si tengo un promedio de 4 personas, solo uno tiene infectado, este número va a ser menor porque se va a distribuir el promedio con los 3 ceros de las 3 personas sanas. No sé si me explico. Si tenemos que Joseph tiene 100 parásitos y yo no tengo ninguno, la media abundancia no son 100, son 50, porque el promedio entre los de Joseph se divide también conmigo, aunque yo no tenga. No vamos a tardar más aquí. Continuamos. Clasificación. Recordemos los 5 reinos: el Animalia, el Plantalia, el Fungi y el Protista y el Monera. Bueno, ya que los tenemos en mente, vamos a hablar de que vamos a tener parásitos pertenecientes al reino Animalia y pertenecientes al reino Protista. De los parásitos del reino Animalia vamos a tener a los helminitos y artrópodos, y del Protista vamos a tener a los protosarios. Complicado esto. Los protosarios, a su vez, se van a dividir en 6 filis: los Sarcomastifora, los Mycosa, los Laberitomorpha, Mycospora, Xylosfora y Apicomplexa. Sin embargo, solamente 4 de estos van a tener parásitos que nos invadan a los humanos: el Sarcomastifora, el Mycospora, el Xylospora y el Apicomplexa. Recordarán de sus estudios previos algunos ejemplos de cada uno de estos. También se van a dividir los protosarios según su movimiento. A lo que voy aquí, en la lista que tenemos anteriormente, hasta abajo vamos a tener a los más viejos y menos evolucionados, y hasta arriba vamos a tener a los más evolucionados, más modernos. Los de hasta abajo son incluso inmóviles. Ustedes pueden ver que tenemos a Cryptosporidium, que, como saben, no se mueve. Entonces, los más móviles van a ser las lobos o Sarcodaria, que también se llaman comúnmente pseudópodos. Aquí vamos a tener un ejemplo de la amiba. Después vamos a tener también los mastigoforos, que estos van a tener flagelos para su movimiento. También vamos a tener las hilatas, que estos dependen de cilios para moverse, y como les decía, el Sporosea, que no se va a mover para nada. Es importante definir también que los protosarios van a tener forma infectante y forma parasitaria. Comúnmente el quiste va a ser la forma infectante y el trofocito va a ser la forma parasitaria. En el tipo de los inmóviles, los Sporoseae, es un prequiste o prequiste y no es un quiste como tal. Continuamos hablando de los metasarios. Esto quiere decir que... bueno, es importante antes de que sigamos que les diga, los protosos tienen una sola célula y los metasos tienen varias células. Estos metasos se van a dividir en varios tipos, ¿no? Vamos a tener los placelmicias, que quiere decir literalmente el significado de eso es gusano plano. Vamos a tener aquí una subdivisión en tremátodos y céstodos. Algunas características de los tremátodos es que tienen un tegumento, que es como una especie de epitelio digestivo a todo alrededor, como que son células vellosas. Esto es porque tienen un sistema digestivo bastante ineficiente y necesitan estar absorbiendo nutrientes también del exterior. Estos, como son multicelulares, van a tener un sistema nervioso, un sistema excretor, un sistema digestivo y un sistema reproductor. Sin embargo, no cuentan con un sistema respiratorio. La mayoría de los gusanos planos van a ser hermafroditas. ¿Okay? Esto también se dice
que van a reproducirse ellos mismos, no sé si me explico. Hablando de los sistemas, el sistema nervioso es muy elemental, solamente sirve para reflejos muy básicos. El sistema excretor, este existe debido a que su sistema digestivo es incompleto, lo que quiere decir es que el intestino acaba generalmente en ciegos, no tiene un ano. Entonces el sistema excretor lo que nos va a hacer es que a través de otras células y otro sistema va a sacar los desechos. Seguimos con los céstodos. Los que diferencia son muy similares, lo que lo diferencia es que tiene un escólex. Esto es bastante importante. Y también tienen proglótidas, que esto va a ser que va a tener los órganos dentro de su cuerpo van a estar divididos en subcompartimientos. Esto es lo que le vamos a llamar los proglótides. Bueno, continuamos hablando de los nemátodos. Estos son gusanos más redondos, ya no son planos, son redondos. No quiere decir que sean esféricos, porque recordemos que son más bien tipo tubular. Estos van a ser dioicos, esto quiere decir que no son hermafroditas. Quiere decir que hay machos y hay hembras, y generalmente la hembra es mucho más grande y más nociva. También estos van a tener una acantosofela. Con esto acabamos la clasificación. Solamente faltaría incluir a los artrópodos, pero estos son un género totalmente diferente y son un grupo por sí solos. Gracias.